Komisioen osoko bilkura hau ezoikoa da, lau puntu dekuz, eta, bueno, hain gu betiko lez. Bueno, hasi ere mogotzen dio. Lehenengo puntua, udalaren eta bere autonomia dun erakundeen 2018ko aurrekontuaren kitapenaren berri ematea. Bueno, se trata de dar cuenta de la liquidación del ejercicio 2018, tanto del Ayuntamiento como de los organismos autónomos. Bueno, pues hecha la liquidación, estos son los resultados. El Ayuntamiento presenta un remanente de tesorería líquido de 4.600.806,61 euros, de los cuales 1.568.803,29 euros corresponden al remanente para gastos con financiación afectada y 3.032.003,32 euros al remanente de tesorería para gastos generales. Y en cuanto a los organismos autónomos, Cultura S.A. presenta un remanente de 7.562,4 euros, Patronato de Deportes 56.346,4 euros, Ampide Quimenac 83.381,51 euros y el Euskaltegi presenta un remanente de 29.437,68. Bigarren puntura pasako gara orduen, 2018ko udal aurrekontu kontsolidatuaren kitapenaren egonkortasuna eta finantza iraunkortasunaren azterketa txostenaren berri ematea. Komisiotik pasera gaur goizien, uste dut, harina hau bai, gaur goizien, eta, bueno, nonok zeu zertzateko badeko zan zela. Hirugarren puntua, 2018ko ekitaldiko toki entitatearen kontu orokorraren onespen hala badago. Proposamena da, toki erakundearen 2018 ekitaldiko kontu orokorra onestea, kontu orokorra udalaren kontu orokorrak eta udalaren autonomia dun erakundeenak osatzen dutelari. Kulturetxearena, Euskaltegiarena, Lanbide Ekimenak eta Kirol Patronatua. Bigarren, kontu orokorra behar den bezala onetsi ostean, 2018 ekitaldiko kontuaren berri emango zaio herri kontuen Euskal Epaitegiari indarrean dagoen eta aplikagarria den legediak adierazitakoari jarraituz. Ikusitxe dago komisioan, bueno, publik esan boletinen, ez da egon alega senyorik, eta, bueno, Orduen, bosketara pasako gara, proposamen honen aldekoak aho batez onartzen da. Laugarren puntua, 2019ko Gernika Lumoko udaleko eta bere erakunde autonomoetako aurrekontu orokorrak hasieran onartzeko proposamena. Hala badagokia. Bueno, udalaren aurrekontua 2019ko ekitaldia. El Ayuntamiento afronta el ejercicio 2019 presentando unos presupuestos tanto de la entidad como de sus organismos autónomos ajustados a la realidad de la situación económica general en la que nos encontramos. Así, los presupuestos vienen marcados principalmente por un aumento de los ingresos de Udalkutxa, consecuencia de las previsiones de asignaciones a cuenta de 2019. Partiendo de esa previsión de ingresos, se presenta un presupuesto equilibrado. En este contexto general, el Ayuntamiento ha tratado de elaborar unos presupuestos ajustados a los ingresos, siguiendo con el criterio de tratar de optimizar los recursos y tratando de priorizar las inversiones que se consideran estratégicas, todo ello sin perjudicar el ámbito de actuación social y cultural del municipio. Los ingresos corrientes
superan los gastos corrientes, generándose un ahorro neto positivo. Por otra parte, y en cuanto a la participación se refiere, además de tener en cuenta las aportaciones recogidas en las reuniones de barrio y las recibidas por los canales habituales, al igual que en los 2 años anteriores, hemos contado con la posibilidad de participar vía online y para ello abrimos un portal específico con un formulario digital que ha permanecido abierto durante mes y medio. Se han celebrado las juntas de los distintos organismos autónomos y las comisiones de las distintas áreas y finalmente se han celebrado 4 comisiones de Hacienda y Patrimonio, la primera el 8 de mayo y la última el 4 de julio, hoy. Terminado ese proceso, hoy presentamos aquí la propuesta de presupuesto para este año 2019. 2019 ekitaldiko aurrekontu orokorra ondorengo aurrekontuek osatzen dabe. Lanbide hastapenerako zentrua 516.918,83 euro. Kulturetxea 1.255.885,85 euro. Kirol patronatua 1.253.294,72 euro. Udal euskaltegize 249.713.613,83 euro. Eta udal aurrekontue. Udalaren aurrekontue 19.855.213.213,78 eurokoa da. Sarren aldetik, diru sarreren aurreikuspenak kapitulo noizetie. Lehenengo kapitulua, zuzeneko zergak. Kapitulo honetan agertzen die, ondasun higiezinen ganeko zerga, jarduera ekonomikoen ganeko zerga, trakzio mekanikoko ibilgailuen ganeko zerga, eta hiriko lurren balizio handitzearen ganeko zerga. Guztire, 4.371.852,74 euro, 2018 urtin baino euneko 1,82 gitxia. Bigarren kapitulua, zeharkako zergak. Kapitulo honetan, eraikuntza instalazio eta obreri buruzko zerga baino ez da agertzen, eta aurreikuspenak euneko 7,61 igo dira igezkoagaz alderatute. Urte honetarako, 725.700 euro aurreikusten die. Hirugarren kapitulua, tasak eta beste diru sarrera batzuk. Guztire, 1.264.917,84 euro. Igez baino, euneko 2,22 gitxia. Laugarren kapitulua, transferentzia arruntak. Kapitulo honetan, zergen bidez barik, udala kontraprestazio zuzenik barik lortu eta eragiketa arruntak finantzatzeko erabiliko deusen diru sarrerak agertzen die. Kapitulo honetan aurreikusidan zenbatekoa 11.000.217,44 eurokoa da, 2018 urtien aurreikusi izana baino euneko 7,2 gehiago. Kopuru aldetik, kapitulo honetako partidari garrantzitsuena udal kutxa da. Hau Bizkaiko Foru Aldundizek eitzen dozkun ekarpena da. Berada dekogun partidarik handiziena eta 11.053.177 eurokoa da. Igez baino euneko 7,62 gehiago. Bosgarren kapitulua, ondarearen diru sarrerak. Kapitulo honetan, 63.557,06 euro aurreikusten die, euroko urteko prebizioa baino euneko 2,08 gitxio. Onartekoak, batetik bostera arteko kapituloak, ohiko diru sarrerak edo sarrera arruntak izen die, eta guztire 18.975,08 eurokoak die. Hau da, aurrekontu osoaren euneko 85,41. Kapital eragiketak direla eta aurreikusi diren diru sarrerak hurrengoak die. 6. kapitulua, inbertsio errealak besteren ganatzetik eta hirigintzako jardueretatik ondorioztatutako beste sarrera batzuk. Renta de patrimonio municipal y cuotas de urbanización. Kapitulo honetan, 499.196,09 euro aurreikusten die. Eta 7. kapituloa, kapitalaren transferentziak. Kapitulo honetan, zergen bidez jaso ez diren
diru sarrerak agertzen die. Udalak kontraprestazio zuzenik barik jaso deusen diru sarrerak eta kapitalaren eraiketak finantzatzeko erabiliko direnak. Hemen, 390.462 euro aurreikusten die. 8. kapituloa, finantza aktiboak. Hemen, langileri emoneko ordainsari aurrerakinen itzulketak agertzen die. Zenbatekoa, 30.050,71 eurokoa da. Ligazko bardine. Eta 9. kapituloa, finantza pasiboak. Kapitulo honetan, zor publikoaren jaurkipenetik eta jasotako maileguetatik datorren finantzak eta jasotzen da. Haien izaera eta itzulera epea dena delarik. Ez da diru sarrerarik aurreikusten kapitulo honetan. Beraz, kapital eragiketak direla eta diru sarreren zenbatekoa 9.638,7 euro. Hau da, aurrekontu osoaren 9,9%. Gastuen aldetik, eragiketa arruntak direla eta, en lo que se refiere a los gastos por operaciones corrientes, capítulo 1, gastos de personal. En el ejercicio 2019 los gastos de personal ascienden a 5.455.125,65 euros y experimentan un incremento del 6,7% en relación al ejercicio 2018. Este capítulo supone el 27,5% del presupuesto del Ayuntamiento. Capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios. En este ejercicio, este capítulo se incrementa en un 0,27%, habiéndose consignado un total de 6.803.209,26 euros. En este capítulo se contemplan, entre otros, la limpieza viaria y recogida de residuos, el alumbrado público, la limpieza y energía eléctrica de escuelas, ayuntamientos y edificios municipales, el autobús urbano, etc. Este capítulo supone el 34,3% del presupuesto del Ayuntamiento. Capítulo 3, gastos financieros. Aquí se recogen los intereses y demás gastos derivados de operaciones financieras. El importe de este capítulo asciende a 25.559,4 euros, lo cual implica un incremento de 44,27% respecto al 2018. Este capítulo supone un 0,13% del presupuesto del Ayuntamiento. El capítulo 4, transferencias corrientes. El total de este capítulo asciende a 4.879.807,46 euros, cifra que supone un 1,21% más en el 2018. Este capítulo supone el 24,66% del presupuesto del Ayuntamiento y recoge además las cantidades que el Ayuntamiento entrega a sus organismos autónomos, mancomunidades de servicios sociales, clubes deportivos y otros proyectos con destino a la financiación de operaciones corrientes. Los más importantes son a la Casa de Cultura 1.562.719,18 euros, al Patronato de Deportes 1.433.254,72 euros, a Acción Social 940.754,76 euros, al Euskaltegui 185.255,54, al Museo de la Paz 110.000 y al CIC 221.964,43 euros. La suma de los capítulos 1, 2, 3 y 4, los gastos corrientes, ascienden a 17.201.285,68 euros, lo que supone un 86,72% del presupuesto total. Y en cuanto a los gastos por operaciones de capital, tenemos en el capítulo 6 las inversiones reales. El importe presupuestado para este capítulo asciende a 2.351.536,41 euros, el 11,85% del presupuesto del Ayuntamiento. Capítulo 7, transferencias de capital. En este capítulo no se contempla gasto alguno. El capítulo 8, activos financieros, recoge los anticipos al personal, que son de 30.050,61 euros, y el capítulo 9, pasivos financieros. El importe total destinado a este capítulo asciende a 252.341,08 euros, cantidad idéntica a la prevista en el 2018. Este capítulo representa el 1,27% del presupuesto del Ayuntamiento. Los gastos de capital ascienden a 2.633.928,1 euros, un 13,28% del presupuesto total. Bueno, y para terminar y teniendo en cuenta todo lo anterior, vemos que los ingresos corrientes, o sea, capítulos 1, 2, 3, 4 y 5, ascienden a 18.925.575,08 euros, y los gastos corrientes, capítulos 1, 2, 3 y 4, y los gastos de amortización, capítulo 9, ascienden a 17.453.626,76 euros, con lo que nos queda un exceso de ingresos corrientes sobre gastos corrientes, o sea, un margen de maniobra de 1.471.948,32 euros,
que servirá para financiar la parte de los gastos de inversión y las transferencias de capital no financiadas con ingresos de capital. El presupuesto general consolidado del Ayuntamiento con sus organismos autónomos para este ejercicio asciende a 21.647.803,24 euros. Zer esateko badeko zuen? Nik gero botoa esplikatzeko bakarrik ez egitean momentu hau edo justo boskatu aurretik minutu bateko kontu da. Bueno, arratsaldeon. Gua abstenidu egingo gara. Kokatzen dugulako aurrekontu honek aurreko legislaturako azken aurrekontu moduen. Azken legislatura honetan ez gara gai izan, ez dakik geure gaitasun falta gaitik edo gobernuaren borondate falta gaitik, baina ez gara gai izan ez da euro bat mugitzeko aurrekontu baten. Eta historikamente gure pasadan legislaturan zier kontrako botoa izan dugu. Lehengo osoko bilkuran esan abe moduan, beste modure batera gure dugu hasi behintzat legislatura honetan. Pentsetan dugu margena badauela urrengo aurrekontuetan, 2008ko aurrekontuetan 21 eta 22 eragina izateko. Nik uste dute partaidetza batzordea sortzearena pauso egokia dela, baina badiot, oinko legislaturaren akabu moduen abstenitu egingo gara, ez dutzagu kontrako botorik emango, eta urrengo legislaturan ipintzen dugu gure jomuga, nire esker. Bueno, gure borondatea da, baina arteko modendaren entzun etxie, nik itzetan dut oin arte behin dule. Bueno, hemen dago proiektu bat, prorerateko, eta egin duko gana, hori proiektu errezintzako dekune, atarateko aurrera, programa bat, eta hori programa erateko, eta bueno, gu zueri entzuteko, preste egon gara, doine bai. Bueno, nik, eginak egin dugu luze, ze toketan jako, da laburpen txiki betengo dut, bakarrik azaltzeko puntu batzuk, aurrekontuetan. Bueno, yo voy a hacer un pequeño resumen, no tan amplio como ha hecho Iñaki, pues apuntando una serie de partidas. Bueno, el presupuesto consolidado, voy a hablar del consolidado, que es del Ayuntamiento más los 4 organismos autónomos, son la Casa de Cultura, el Patronato de Deportes, el Lanbide Ekimenak o de Argintza y el Euskaltegi. Bueno, ese presupuesto es de 21.647.803,24 euros. ¿Cuáles son las partidas así más reseñables? Pues una es la de personal, el pago de salarios, que al final pues es el 27,5 del ayuntamiento, que del consolidado es el 25,2. Solamente lo del ayuntamiento. Es decir que cada mes hay 153 nóminas, de los cuales 96 están en el ayuntamiento, 31 en la Casa de Cultura, 5 en el Euskaltegi, 14 en el Patronato de Deportes y 7 en la Lanbide Ekimenak, que hace esa suma de 153 personas en policías municipales, la brigada y bueno, el secretario, pues todo, ¿no? 2. Limpieza viaria, recogida de residuos, desratización. Bueno, ahora mismo, como veis, y todos los veranos ocurre lo mismo, primavera, verano, pues aquí en la zona central suelen aparecer muchas cucarachas. Parece que nunca se tratan, pero sí es verdad que se tratan, con bastante asiduidad, pero bueno, pululan y hay muchas, y ahora mismo hay quejas por ahí de que hay mucha cucaracha, ¿no? Bueno, pues a todo eso, limpieza viaria, recogida de residuos, desratización, tratamiento anticucarachas, por decir de alguna manera, pues son 3.160.454,51, lo que
hace el 14,6% del presupuesto consolidado. O sea, de cada 100 euros, en eso nos gastamos 14,6 euros. Cultura, el presupuesto de la Casa de Cultura es de 2.155.859,85, o sea que en cultura, en Guernica, gastamos, o invertimos, mejor que gastar, invertimos 9,95 euros de cada 100, o sea, el 95%. Kiroletan, infraestructura aparte, eta bebai kulturan, infraestructura aparte. Va 2.175.254,72. ¿Cuánto se destina a deporte? Pues el 10,05%. Acción social e igualdad, pues, Mancomunidad de Servicios Sociales, Banco de Alimentos, Cáritas, Cooperación, pues casi 1 millón de euros, 940.754,76, es el 4,35%. En las escuelas públicas y educación, algo más de medio millón de euros. Sabéis que el Ayuntamiento tiene la obligación de la limpieza, la energía y el mantenimiento de las escuelas, las públicas, la de Allende y la de Barrutia, y el de educación para adultos, el EPA. Pues eso es 526.161,07. Otros, pues el museo 110.000, el Pidebusa, que en Guernica es gratuito y está muy bien visto, y la gente pues tiene miles de usuarios al año, 85.000 euros. El alumbrado público, esa farola que está en tu calle, delante de tu casa encendida, que parece que está ahí puesta, pero cuesta dinero, 421.000 euros. La jardinería, 391.455. Y luego el Bearrinza, que están ahí muchas cosas de empleo de la comarcal y cosas de este tipo, pues son 516.918,83. El Euskaltegui, ya se ha dicho, tiene un presupuesto de 449.713,93 y fiestas 264.366,57. Y en el capítulo 6, que es el capítulo de inversiones, pues bueno, instalaciones deportivas. Bueno, hay una cosa que nosotros siempre hemos dicho, que nuestra apuesta es por tener las instalaciones en buenas condiciones, antes que nada. Y esa va a ser una gran apuesta nuestra durante los 4 años. Y en este presupuesto hemos destinado 747.120 euros para invertir en Urbieta. Sabéis que en Urbieta se hacen torneos de fútbol juvenil, infantil, Nike, Danone, pues porque son unas buenas instalaciones, pero hay que mejorarlas. Vamos a hacer un esfuerzo en mejorar. Vamos a dedicarles parte importante de los presupuestos a tener unas buenas infraestructuras deportivas, como son Santanape, Maloste, Urbieta, Jayalay, que también tenemos ahí. Luego hay temas que han salido es una aportación del proceso participativo, que es urbanizar las calles Antalamari, Barrencalle y la calle Dontello, que va desde la escultura del Endacari Aguirre hasta el cruce con San Juan. Pues porque dicen que bueno, está deteriorado, que se acumula agua, es cierto, y luego en la calle Dontello, por ejemplo, está inclinada, hay mucho paso de gente y suele haber caídas, y bueno, vamos a intentar evitar eso y urbanizar. Para eso destinamos al conjunto de las 3 calles 395.511,72 euros. Luego, baños públicos. ¿Sabéis que tenemos baños públicos aquí en Juan Calzada, el de siempre? Que hicimos todo nuevo, a lo de los jardines, en la subida al Pasaleco, las escaleras de Pasaleco. Pero hicimos uno nuevo en Santa Lucía, en el Parque de Santa Lucía, en ese edificio contiguo a la ermita. Luego, en Pequeña Velocidad, que es la parada del bus, el edificio Pequeña Velocidad, ahí abrimos otro baño. Luego tenemos otro en el mercado, que son 4, pero consideramos el Loratigueta y otro, 5. Pero consideramos que también estaría bien
y por eso hemos puesto en el presupuesto, enfrente del apeadero del tren, aquí en Los Tilos, donde hay 2 aparcamientos grandes, donde hay unos 650 vehículos aparcados, y la gente que viene aquí de pueblos de alrededor o la gente que está paseando por ahí, pues creemos que estaría bien tener un baño público, y por eso vamos a hacerlo. Por eso está presupuestado el baño público, 62.000 euros. Luego, las escuelas públicas, pues aparte del mantenimiento hay que hacer inversiones, y estamos todos los años más o menos entre 170 y 210.000 euros, 205.000, y este año 178.000 euros, que es por las peticiones que hacen las direcciones de los centros, que vas llegando, pues no todo a la vez, cuando puedes, y este año pues esa cantidad. La parte más importante va a las escuelas de Barrutia este año, que debe ser rondar unos 130.000 euros de los 178. Luego, como sabéis, colocamos semáforos delante de San Fidel, y también delante o allí en las escuelas de Allende, pues, y en Rentería, pues para que los niños vayan seguros atravesando la calzada. Pero también habíamos hablado, y no se hizo, en la calle San Juan, intersección con la calle Don Tello, porque es una zona que hay mucho tráfico, y tráfico de vehículos y también tráfico de personas, y ha habido bastantes accidentes, y entonces pues también por eso el adquirir los semáforos y hacer la obra civil rondará aproximadamente por los 53.000 euros. Luego, los equipos informáticos. Para equipos informáticos, en el capítulo 1 hay una partida de 37.000, y el resto está en el capítulo 6. Y la suma de los dos es 90.465,49 euros. Y nosotros en el año 2009 instalamos una infraestructura con tecnología Big Mass y Wi-Fi para crear una red de comunicación que permitiera dar acceso libre a Internet a los guerniqueses y a los visitantes en diferentes plazas, en 9 sitios, aquí delante del ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento, en Eria Barrena, en los jardines, en el Paselecu, en el Parque Europa, exteriores de la Terpeche, en Rentería, la Plaza San Juan Ibarra, la Plaza San Cristóbal y el Parque de Santa Lucía, en esos 9 sitios. Bueno, pues esta infraestructura, después de 10 años, ha ido quedando obsoleta, comparando con las prestaciones que actualmente se pueden ofrecer, y lo que vamos a hacer es actualizar. Entonces, por eso esa partida económica. Bueno, luego el mantenimiento, pues lleva una partida importante, mantenimiento de edificios municipales y pues aceras, más asfaltos, más cosa que es una cosa anual, porque hay que seguir manteniendo. 411.800 euros. Y así como otro detalle es la fuente ornamental del ferial, 31.600 euros. ¿En qué va a consistir? Pues en cambiar el diseño de los chorros, el cambio de pendientes de la base, porque claro, los niños están jugando, tiran ramas, tiran cosas dentro y se atascan todos los días. Entonces lo que se ha hecho es cambiarle la pendiente. Y bueno, y decir que eso pues ha llevado John Lejárraga, y hizo un convenio con Educación, con el Departamento de Educación, para hacer un programa nuevo, y además que con esos 3 alumnos o 4 que tenías ahí, que eso les interesó el proyecto, pues habían presentado al concurso que hace Siemens, concurso estatal de automoción y robótica, Industria 4.0, y bueno, pues a ver si a partir de después de verano tenemos esa con otro diseño distinto. Bueno, pues yo resumiendo eso, se podía hablar de muchas más cosas, pero bueno, a ver este marico. Bueno, aurrekontuaren hasierako onarpenaren aldekoak, kontrakoak, abstentzioak,
Bosgarren puntua, ...2019 urterako oposizioko zinegotziaren jardun kargua onartzea eta haren soldata esartzea, hala badagokia. Euskadiko toki erakundei buruzko legearen 93. artikulan jasotakoa kontuan izanik eta Iratibide Horreta Madrigal Andreak egindako eskaera ikusite, Gernika Lumoko udalean EH Bilduko zinegotzea dena, Gernika Lumoko udalbatzari proposamena egiten zaio. Iratibide Horreta Madrigal Andreak zinegotzi kargua jardun bakarrean bete desan onartzea. Erabaki honek indar hartuko du 2019ko uztailaren 4tik. Bigarren, 52.871,55 eurotako soldata gordina aitortzea urteko 14 alditan ordainduko zaizkiona. Honako soldata eguneratzea Eusko Jaurlaritzako dagozkien karguen soldaten eguneratzearen arabera egingo da. Hirugarrena, gizarte segurantzako lurralde diruzaintzari eskatu, aipatutako zinegotzi karguaren afiliazioa eta alta, udalak bere gain hartuko dituelarik enpresaren parteko kuotak. Erabaki honen berri, interesatuari eta diru kontuhartzailetzari eman, beraien ezagutza eta ondoriotarako eta Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu. Bakizuen niri ideia bat sartzea den inguruen, katsa izaten da agentzia. Barriro balorian ipini nahi dut elkarrizketa eta jesarri izana, aprobetxatu gure dut Jose Mari Gorroñori eskartzia aste honetan eduki izan dugulako aukera jesartzeko aspaldiko partez, eta beste gauza batzuen artean honen inguruen berba egiteko, eta berriro dinot, lasaitasunez guru dugu legislatura hasi, gogo da denbora aserrerako eta kontrakotasunerako. Eta bakarrik azaldu apur baten zer egin dugun kopuru horretara iristeko. Egin duguna da, 25% redukzioa aplikatu hemen aprobatu den soldatari, aprobatu den liberatuaren soldatari, eta gero eudelek gomendatzen edo esaten dauenaren arabera beste 10% redukzioa aplikatu dutzago. Orduen, hemen aurkezten dugu liberatuarentzako soldata da, hemengo soldaten 35% redukzioa eginda. 42.000 euro, gitxi gora bera, hileko 2.000 euroko soldata. Horixe da. Bueno, nepe argitzeko, lenguan pasan barikuen, izan ez da. Egon zan, ez da bai da honen ganien koingendunan Lumoko txokoan. Eta, bueno, hau gaizi beti da espeziala, ez da, leku guztietan, baina neken bebai, zelan ez. Niri aiagiratez zuen 3 proposamen, bat amendekot ekainen 26, esaten lehengo moduen, da lehengo moduen, da nik Lumon esan nabena, gordine, como antes, bruto 51.049,04 euros. Entonces la primera propuesta que hicisteis fue esa. Luego que esta yo no conocía el viernes, hay una del viernes pasado, que ya era de 49.467,19 euros. Y luego ha habido una propuesta de este martes, ¿sí? 42.871,55. Yo todavía no he firmado, pues porque de verdad no sabía cuál de las tres era. Es así, la primera, la segunda o la tercera. Bueno, nosotros la vez anterior os dijimos que era la primera vez en la historia del Ayuntamiento de Gernika que la oposición se ponía sueldo sin tener responsabilidades de gobierno, y que nosotros no íbamos a votar en contra, pero que nos íbamos a abstener y que vosotros aprobaríais vuestro propio sueldo, si os recordáis, ¿no? Bueno, pues hoy nosotros vamos a hacer lo mismo, Pero lo que sí quiero decir
es que, bueno, cada 4 años este es un tema que yo no sé si llamarle populista. Yo creo que, más que populista, creo que mal enfocado o mal tratado por parte de todos. Porque claro, si yo veo en la prensa, por ejemplo, lo que ha pasado, y no he estado leyendo los demás, porque ya todas no te puedes leer. Leí lo de Bilbao, pero he leído lo de Durango, ¿no? Que la nueva alcaldesa de Durango se ha bajado el sueldo del 40%. Pero claro, pues parece importante. Pero ¿qué pasa? Que el Ayuntamiento de Durango lo que destina a pagar a gente liberada, a concejales liberados, aumenta la cantidad. Esa es la información que ha salido en otros periódicos. O sea que gastan más que antes. ¿Por qué? Porque antes había 5 liberados, ahora hay 8, hay 7 concejales de Bildu, no sé si son 6 que me han dicho que están a sueldo, y de Podemos, que son 4, y que están 2 a sueldo. Esa es otra noticia que se está leyendo, ¿no? Pero bueno, a nosotros no nos preocupa, a mí personalmente no me preocupa otros ayuntamientos. Yo ni les voy a criticar ni al palo bueno ni palo malo. A mí lo que realmente me interesa es que hagamos un buen trabajo aquí y tirar con esto para adelante. Pero también indicar que este equipo de gobierno, con respecto a la legislatura anterior, ha disminuido el gasto en un 16,23%. ¿Por qué? Porque hay menos liberación que hace que la legislatura anterior. Hay un 50% menos. ¿Cuánto significa el montante global? El 16,23%. O sea que nosotros también hemos bajado el gasto en eso. Para que quede constancia, porque los datos son así, son lo que son. Ahí están los números. Y bueno, pues vosotros aprobáis vuestro sueldo, igual que la legislatura anterior, y nosotros no vamos a entorpecer eso. Nos abstenemos y ya está. Beraz, proposamen honen aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, Bueno, beste barik laburren dugu, oin irailera arte ez dugu, seguramente. Bueno, ondo paseu oporrak, ondo paseu die, eta, bueno, hemen ikuskora, da kalien bebai.